buenas tardes para escuchar la charla, la práctica de la replicación en las ciencias sociales, perspectivas y desafíos. Nosotros hoy día queremos presentarles un tipo de trabajo que venimos realizando en el Grupo de Investigación en Comunicación en Salud, que es uno de los grupos del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. El grupo lo coordino yo soy Peter Buse, y en nombre del grupo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy les vamos a presentar una práctica que es común en las ciencias sociales y que queremos fomentar en las diversas disciplinas que integran el equipo del Grupo de Comunicación en Salud. Este grupo es un grupo que ya lleva algunos años trabajando en el Instituto de Investigación Científica y reúne a investigadores nacionales como internacionales en diversas disciplinas, en comunicación, en psicología, en sociología, en marketing y en salud pública. Y si bien tenemos agendas de investigación diferentes, nuestra preocupación es entender procesos que pueden influenciar el comportamiento de salud de las personas desde diversas formas y en diversos temas de salud. Asimismo, una de las actividades que realizamos es presentar entre nosotros los avances de nuestras investigaciones y entre nosotros recibimos, por ejemplo, feedback, comentarios que pueden ser constructivos y útiles para mejorar nuestra argumentación cuando queremos responder preguntas de investigación o evaluar hipótesis. Dentro de ese trabajo nos hemos dado cuenta que llevamos a cabo prácticas que pensamos son valiosas para las disciplinas que nosotros representamos. Una de esas prácticas, por ejemplo, es compartir los datos con los cuales nosotros sustentamos nuestros estudios. Por lo tanto, a partir del año pasado, iniciamos un proceso de sensibilización para presentar bases de datos de manera pública y en el equipo o en el grupo de investigación desarrollamos una estrategia para publicar bases de datos. Otra estrategia es la replicación de los estudios. Y en esta práctica estamos empezando a tener experiencia, en particular la están teniendo dos de nuestros investigadores, que hoy van a presentar, van a hacer una exposición por cerca de media hora, para que nosotros abramos luego la conversación y conversemos acerca de prácticas que vamos a escuchar en la exposición que pensamos puede incluirse en nuestras propias disciplinas. Hoy nos acompaña el profesor Jordan Boudessoul. Él es doctor en psicología por la Universidad de Grenoble en Francia y profesor de la Facultad de Psicología, como acabo de decir, y también el profesor Fernando Ruiz, que es profesor de la Facultad de Psicología, profesor de la Facultad de Comunicación, y es doctor en Psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ellos van a presentar, como he dicho, por cerca de 30-35 minutos y luego abrimos la conversación para ver cómo es que estas prácticas que ellos expongan pueden ser incluidas en las disciplinas que nosotros practicamos. Entonces, les doy la palabra a los ponentes. Muchas gracias, Peter. Voy a compartir pantalla y poner el diaporama. Por favor, avísame si está bien. ¿Sí está bien? Sí. ¿Sí? ¿Y se escucha bien también? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Peter, por la presentación. Bienvenido a todas y todos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema central y particularmente importante en esos como años, en este momento, que es lo de la práctica de la aplicación, la crisis de la aplicación y cuál es la perspectiva actual y las soluciones. Somos los doctores Jordan Boudessoul y Fernando Ruiz Dodo Barra, y formando parte, efectivamente, como lo mencionó Peter, del grupo de investigación en comunicación y salud del IDIC. El esquema va a ser el siguiente. Primero les voy a presentar la cultura orientada a resultados y cómo esta cultura puede distorsionar el conocimiento. Luego, por qué la aplicación y cuál es el estado actual de la aplicación. Y luego mi colega presentará algunas soluciones prácticas, procesos de colaboración y en particular un producto, un artículo que hemos publicado recientemente en una revista muy prestigiosa que se llama Nature Human Behavior, que es una subrevista de Nature, que hemos publicado con
un grupo de psicólogos de 50 países o 60 países, algo así. ¿Okay? Y un par de preguntas después, obviamente, si tienen cualquier pregunta, nos avisan. Básicamente, en el mundo de la científico, en el mundo académico, para sobrevivir tenemos que primero publicar bastante. Y entonces hay una obsesión a la publicación de resultados rápidos. Y eso puede distorsionar el conocimiento porque hay una tensión entre el objetivo de la ciencia, que es básicamente investigación de alta calidad, publicada independientemente de los resultados, y también que toma el tiempo necesario para replicar los efectos, ¿no? Lo llaman slow science, ¿no? Esta ciencia lenta, replicable y fiable. Y obviamente en un mundo donde la presión a la publicación es bastante importante, lo mejor para los científicos no es una ciencia lenta, de alta calidad, replicable, es más que todo producir muchos buenos resultados. ¿Qué queremos decir con buenos resultados? Queremos decir resultados significativos, ¿no? Es lo que queremos decir, ¿no? Con este famoso valor P que permite atribuir premio Nobel, grants, fondos, ascenso académico. Es inferior este P es inferior a 0.05, 5%, podemos aumentar nuestra probabilidad de publicar. Sobre alguien que es particularmente experto en esta tensión entre lo que quiere, lo que necesita la ciencia y lo que necesita los científicos, es Diederik Stapel, que era profesor principal de psicología en la Universidad de Ámsterdam, que tiene un puesto bastante prestigioso. En Holanda el nivel de la psicología es bastante alto. Es uno de los del mejor país del mundo en psicología, entonces la presión a la publicación es muy fuerte. Y Diederik Stapel admitió en 2011 haber falsificado por lo menos 55 artículos, incluyendo distorsión de datos, creación completos de datos, manipulación de datos y grados de libertad que vamos a ver justo después, que son prácticas cuestionables, mientras que obviamente inventar y falsificar datos es ilegal, ¿no? ¿Cuál es la justificación de Stapel? Básicamente me equivoqué y quería manipular la verdad para hacer el mundo un poquito más hermoso de lo que realmente es, ¿no? Pero más que todo lo que quería hacer Stapel es mantener su puesto, su ritmo de publicación, sus fondos, su sueldo, y lo hizo manipulando datos, ¿no? Escribo un libro que fue traducido en inglés, que es accesible de manera gratis, donde explica en detalle todo el proceso de manipulación de datos que hizo desde que entró en la academia. Es muy impresionante, es toda una carrera de manipulación que nos abrió los ojos sobre el estado de la crisis de replicación. ¿Cómo Stapel hizo para manipular los datos? Aparte, yo voy a dejar aparte todo que es invención de datos, porque eso lo hizo Stapel algunas veces, pero es poco común, ¿no? Hay muy pocos psicólogos, muy pocos investigadores que son capaces de inventar datos de la nada porque es bastante grave. Pero en realidad hay prácticas que son mucho más sencillas y que son igual problemáticas, ¿no? En particular, el p-hacking, que es el hecho de explotar los grados de libertad, todas las opciones de análisis que tenemos para generar significación estadística. Eso es lo más común, ¿no? Luego hay el hacking, que es presentar una hipótesis post-hoc, es decir, una basada o informada por los propios resultados, en el informe de investigación de uno, como si fuera de hecho una hipótesis a priori, ¿no? No encontró un efecto significativo de mi hipótesis, y voy a decir, no, al final no era mi hipótesis de interés, lo que quiero ver es una interacción con el género, con la edad, o no sé qué, y va a improvisar algo sin ningún sustento teórico. Eso se llama el hacking, es igual grave que el p-hacking, pero viene después de analizar los datos. Y finalmente, los grados de libertad de manera general, cualquier flexibilidad involucrada en el proceso de diseño, de la realización del experimento o de los análisis, forman parte de prácticas que llamamos prácticas cuestionables de investigación, ¿no? Todos esos temas se lo pueden encontrar en un libro excelente de Chris Chambers, profesor de psicología, profesor de neurociencia, perdón, en Cardiff, que escribió un libro sobre los pecados de la psicología, los pecados mortales, y donde cada capítulo tiene un pecado específico que puede venir a explicar esa crisis, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a jugar con el valor P? El p-hacking, como les estaba contando, es
jugar con los grados de libertad que tenemos en el análisis, ¿no? Puede ser sacar participantes, añadir participantes, hacer análisis para cada nuevo participante, añadir una variable, sustraer una variable, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a manipular este valor P para poder publicar? Es porque es un valor bastante errático. Acá tienen un ejemplo de una distribución del valor P si hacemos un análisis para cada nuevo participante. ¿No? Empezó con un participante, luego con 2 participantes yo hago mi prueba estadística, luego con 3 de nuevo, luego con 4 de nuevo, etcétera, etcétera. Y puedo así ver cómo varía el valor P en función de cada análisis. Acá la hipótesis nula es verdadera, es decir, no hay ningún efecto, no hay ninguna diferencia significativa entre los grupos. A pesar de esta hipótesis nula verdadera, a pesar del hecho de que no haya realmente una diferencia entre los grupos, pueden ver que hay un momento alrededor de 20 participantes donde el valor P cae por debajo de este famoso 0.05. ¿Y por qué eso? No sabemos exactamente por qué, pero es una observación del carácter errático del valor P, porque luego, si sigo analizando con cada nuevo participante, pueden ver que después de 40 ya el valor P explotó y claramente vemos que no hay ningún efecto significativo. Pero hubo este hueco entre 18 y 22 participantes donde hay posibilidad de publicar y de parar cada análisis para publicar solamente con 21 participantes, ¿no? El carácter errático del valor P nos permite manipularlo. Los grados de libertad impactan el riesgo de falsos positivos, yo mencioné algunos. Acá tienen ejemplos de cómo cada grado de libertad puede aumentar el riesgo de falsos positivos. Normalmente el nivel clásico es el P inferior a 5%, ¿no? So, queremos tener menos de 5% de falso positivo si tenemos que replicar el estudio muchas veces, ¿no? Bueno, en función de la libertad que se dan en sus análisis, este riesgo de falso positivo va a aumentar bastante. So, por ejemplo, si tienen una nueva variable dependiente, ¿no? Si en lugar de una tiene 2, y han inventado una mientras estaban analizando, van a pasar de 5% a 9.5%. Si empiezan a añadir 10 observaciones por condición y hacer un análisis para cada 10 observaciones, va a llegar a 7.7. Si quiere controlar por una interacción con la variable independiente, 11.7, eliminar una condición de la DI, 12.6. Y obviamente, lo más común, si combinan diferentes de esos grados de libertad, puede multiplicar el riesgo de falso positivo entre 3 y 10. ¿No? Rápidamente podemos llegar a niveles altísimos de falsos positivos, ¿no? Y es imposible luego determinar cuál es el efecto verdadero, cuál es el efecto el falso positivo, ¿no? Entonces es el problema del grado de libertad. Como pueden ver, este problema de Pierre-King y de R-King lo tenemos durante el proceso de producción del conocimiento científico, pero en otros momentos del proceso tenemos otros problemas. Por ejemplo, si voy acá, en la parte de generar hipótesis específica, el problema que tenemos particularmente en psicología es la falta de estudios de replicación. En 2012 estábamos estimando a una replicación por 1000 artículos. Esta cifra aumentó un poquito en los últimos años. Estamos alrededor de 10, pero 10 por 1000 sigue siendo 1%, sigue siendo bastante bajo, ¿no? Luego, cuando estoy diseñando mi estudio, una de los riesgos principales es de tener un nivel de potencia estadística bajo. ¿Cuál es la potencia estadística? Es la probabilidad de detectar un efecto verdadero, ¿no? Cuando su hipótesis nula es falsa, ¿cuál es la probabilidad de detectar este efecto? Y si tengo poca potencia, no solamente tengo, como vimos, solamente 50% de probabilidad de detectar un efecto mediano, eso es el problema, pero encima los efectos que voy a detectar son efectos sobreestimados, porque nunca podemos encontrar exactamente el efecto correcto, o siempre vamos a tener un efecto un poquito sobreestimado o un poquito subestimado, pero cuando tengo poca potencia, todos esos efectos subestimados no los puedo detectar justamente porque me falta participantes para ver esos efectos chiquitos. Entonces, siempre voy a tener efectos sobreestimados. Encima de no detectar efectos verdaderos, los efectos que voy a obtener son bastante sobreestimados. Luego voy a colectar datos. Al momento de analizar, como vimos, hay este riesgo de Pierre-King, de jugar con los datos para encontrar un efecto significativo, igual cuando estoy interpretando los datos. Y luego puedo encima cambiar mi hipótesis post-hoc una vez que
he tenido todos los análisis, ¿no? Hay un último sesgo bastante grande que menciona justamente Chris en su libro, es el sesgo de publicación que hace que las revistas quieren publicar solamente efectos significativos y mantienen este círculo vicioso. Por eso que me parecía interesante este gráfico, esta dinámica, ¿no? ¿Okay? Me podrían decir, está bien, doctor, vamos a arreglar esto publicando solamente en revistas famosas, son mucho más exigentes y no van a tener así problemas de potencia, de replicación, de p-hacking. Bueno, con respecto a la potencia estadística, y como vamos a ver más allá con la replicación, las revistas famosas no son más propensas a publicar efectos con alta potencia estadística. Acá tienen un diagrama que está intentando de buscar una correlación entre el factor de impacto, es decir, el impacto de una revista, cuántas citaciones en promedio un artículo de una revista tiene, y la potencia estadística, cuántos participantes hay en un estudio, o qué tan fuerte es el tamaño del efecto, o los dos, ¿no? Y como pueden ver acá, no hay ninguna correlación entre la potencia estadística de un estudio individual, es en neurociencia, perdón, porque Chris es profesor de neurociencia, y el factor de impacto de la revista. Entonces, eso es una demostración que las buenas revistas no protegen de todo, lamentablemente. Les voy a contar otro problema que tenemos con las revistas famosas, no solamente el hecho de que no hay correlación con potencia estadística, pero no hay correlación tampoco con el nivel de replicación, ¿no? Y el estudio más famoso que tenemos en psicología, que realmente nos ayudó a cambiar las prácticas, es un artículo publicado en Science en 2012 por un grupo que se llama Open Science Framework, que un grupo de psicólogos que comparten datos y que son transparentes con sus análisis y su material, y han replicado 100 estudios, los 100 estudios más impactantes de la psicología en revistas bastante famosas, en social, cognitiva, etc. Y han encontrado que solamente 36% de los estudios más famosos de psicología se han replicado. Entonces, el factor de impacto no tiene nada que ver con la potencia estadística y no tiene nada que ver con la probabilidad de replicar un estudio, por lo menos en 2012. Como pueden ver acá en amarillo, el porcentaje overall, ¿no? El promedio total es de 36%, y después para cada revista cambia un poquito. Por ejemplo, JPSP Social tiene un nivel aún menor, 23%, mientras que las revistas cognitivas están un poquito mejor. Las revistas cognitivas replicaron alrededor de 50% y las revistas sociales alrededor de 20-25%, ¿no? 25. Entonces, obviamente, el nivel de aplicación no es lo mismo entre las disciplinas. Hay algunas disciplinas, probablemente por un mejor control de sus experimentos, de su validez interna, tienen la tendencia a tener mejor rendimiento de replicación. Pero sigue siendo relativamente bajo, 50%, ¿no? Lo que significa que la mitad de los estudios que leemos en estas revistas son falsos positivos. También el tamaño del efecto, la fuerza del efecto disminuye bastante, como pueden ver en la primera línea. Pasamos de un efecto original de 0.403 a 0.197, dividiendo por 2 la fuerza del efecto en la replicación. En Nature Human Behavior, justamente este subrevista de Nature que se encarga de replicaciones, porque todavía las revistas más famosas no aceptan muy pocas replicaciones. Lo que hacen es que crean una revista aparte que se encarga de publicar replicaciones, que no es una mala idea, pero obviamente es una manera de evitar el problema. Nature Human Behavior es bastante prestigioso porque ya tiene 15 de factor de impacto, y han evaluado la replicabilidad o la replicación de los estudios de experimentos de ciencias sociales en Nature and Science entre 2010 y 2015. Y lo que han encontrado con replicaciones que tienen mucho más potencia estadística, ¿no? Más o menos 5 veces la muestra del estudio original, que solamente el 62% de los estudios se replicaron, y el tamaño de efecto de las réplicas es en promedio alrededor del 50% del tamaño del efecto original, lo que es exactamente lo que hemos encontrado en el estudio de aplicación acá de Science en psicología, ¿no? El valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad que el efecto que observamos
sea realmente verdadero era alrededor de 67, lo que se parece bastante al 62 de la aplicación. Y había un efecto, una correlación entre las creencias de los pares sobre la replicabilidad de un estudio y la replicación real del estudio. Es decir, los científicos sabían en realidad qué estudio iban a replicar y qué estudio no podía replicarse. Acá tienen los gráficos, el gráfico A con los efectos originales, el gráfico B con los efectos de replicación y finalmente el gráfico C con los efectos metaanalíticos, porque también los metaanálisis buscan así combinar los datos de diferentes estudios para lograr este potencial y observar efectos correctos, pero son también sesgados por la falta de estudios no significativos. Y de hecho hay un grupo de Suecia, perdón, sí, creo que es Suecia o en Finlandia, que intentó comparar resultados de metaanálisis y resultados de replicación multilaboratorio preregistrado, es decir, replicación teórica exacta con el mismo material y todo, en diferentes partes del mundo y preregistrado antes de hacer el estudio para evitar justamente todos estos problemas de flexibilidad y de p-hacking y de hacking. ¿Y qué han encontrado? Han encontrado que el tamaño de efecto del metaanálisis eran significativamente diferentes de los tamaños del efecto de la replicación para 12 de los 15 pares de metareplicación. Significa que los estudios de replicación, que no son víctimas de sesgos, porque son preregistrados, son completamente transparentes, es lo menos sesgado que podemos tener, ellos replicaron solamente 3 de 15 de los efectos metaanalíticos. Es decir, los estudios de metaanálisis no resuelven todo el problema, porque en realidad, si ellos son sesgados por el sesgo de publicación que vimos y por el efecto sobreestimado, obviamente también los metaanálisis van a publicar falsos positivos, ¿no? O claramente sobreestimados. ¿Okay? Entonces, esta comparación era interesante por esto. Y los tamaños del efecto metaanálitic eran casi 3 veces mayores que los tamaños del efecto de aplicación, o sea, era aún peor de lo que vimos en las replicaciones de Science, de Nature, que hemos visto justo antes, ¿no? Pero claramente, los efectos metaanáliticos de psicología eran poco replicables y mucho menos fuerte de lo que contaba el metaanálisis original, ¿no? El único, acá tienen el ejemplo, el gráfico con todos los resultados, las barras negras para el efecto metaanálico y el intervalo de confianza, y las blancas para el estudio de replicación exacto. Y como pueden ver, el único grupo, el único par de comparación que se replican perfectamente acá, casi perfecto, es los estudios de Kahneman y Tversky de 1981, donde el intervalo de confianza del estudio de replicación cae casi igual a lo del metaanálisis. Es un poquito más grande, pero es relativamente preciso. Eso es una buena indicación para el premio Nobel, por lo menos, ¿no? Ahora mi colega, el doctor Fernando Ruiz, le va a presentar diferentes soluciones y prácticas en el proceso de replicación. Muy bien, gracias. Bueno, entre las soluciones que tenemos para digamos, este desafío que implica la replicación lo primero es la transparencia, ¿no? Publicar además de publicar siempre lo que son nuestros diseños, lo que son nuestras muestras, apostar por cuestiones como la potencia y el tamaño del efecto en todas nuestras investigaciones y que esto sea una práctica, digamos, frecuente, ¿no? Constante. ¿Ok? La segunda solución está relacionada con la publicación de estudios de replicación e investigaciones que no hayan producido resultados significativos. Si solamente nos centramos en las publicaciones que han obtenido resultados significativos, estamos distorsionando el tratamiento que le podamos dar a determinados temas, ¿no? Y estamos, digamos, guiando a las personas del público, ¿no? En otra dirección, ¿no? También hay que publicar siempre los resultados que no hayan producido, que no tengan un grado de significatividad, ¿no? Y también otra solución es tener la práctica de tener siempre informes registrados, ¿no? La preregistración es algo importante, ¿no? O sea, previo a la realización de un estudio, se tiene que registrar en una página abierta, ¿no? Lo que es el diseño del estudio, la hipótesis, la metodología, para que todo el mundo la vea. Y de esta manera tú puedes evitar
dos problemas como el p-hacking y el hacking. Por favor, la siguiente diapositiva. Acá tenemos más o menos un esquema de lo que se hace con las replicaciones, para que entendamos un poco esto, ¿no? Lo primero se pasa por un grupo que evalúa, ¿no?, de pares, no el estudio en sí, sino el planteamiento del estudio, el proyecto, ¿no? Si no pasa, ¿no?, te rechazan el planteamiento del manuscrito. Si pasa, vas a una segunda etapa donde se revisa mucho mejor el estudio y posteriormente tienes una in principle acceptance, o sea, una aceptación, digamos, previa que te da la garantía de que tus resultados van a ser publicados así no sean significativos. ¿Ok? Entonces, esa es una modalidad que ya se está tomando en cuenta para los estudios de replicación. La siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el proceso de colaboración que nosotros hemos tenido para intervenir en dos estudios de replicaciones. Sobre todo vamos a hablar de uno en particular, ¿no? Colaboramos con un grupo que se llama Psychological Science Accelerator. Es una red de laboratorios de ciencias psicológicas con 1.328 miembros que está en 84 países. Este grupo está abocado a coordinar la recolección de data para la realización de estudios, ¿ok?, en diferentes países, y se centra mucho en lo que es la investigación, ¿no?, y la indagación respecto a las diferencias culturales entre los países. Por la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Cuáles fueron un poco las funciones que tuvimos que desarrollar para este grupo, ¿no? Con este grupo, ¿no? Tuvimos que coordinar equipos de la región, ya equipos de Colombia, Chile, México, Argentina y Perú también, y esta coordinación estuvo abocada a adaptar los instrumentos del inglés al español, para que en cada uno de nuestros países el lenguaje utilizado fuera un lenguaje que se comprendiera y que pudiera, digamos, expresar adecuadamente los conceptos como el experimento quería que fueran expresados, para que la gente tuviera un entendimiento estándar, ¿no? Fue un proceso un poco largo, ¿no?, que requirió bastante atención al detalle. La segunda función que teníamos fue la aplicación de instrumentos a una muestra de Perú. Acá hay todo un proceso bastante riguroso de validación y estandarización del proceso. Lo que tuvimos que hacer acá es conseguir, digamos, no, mejor dicho, elaborar un video en el cual paso a paso describíamos el proceso, ¿no?, el aula o las aulas modelo en las cuales se iban a aplicar los cuestionarios, cómo íbamos a recibir a la persona, cuál era el feedback que se le iba a dar, ¿no? Y después ese video lo grabamos y lo mandábamos a este grupo, ya, para que el proceso fuera lo más estandarizado posible en diferentes países, en diferentes centros dentro de cada uno de los países. Y lo último, por supuesto, ¿no?, todos los investigadores estamos abocados a revisar el manuscrito, revisar los análisis que habíamos hecho y dar algunos comentarios respecto a los informes finales. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablemos un poco de los resultados, ¿no?, del proceso de colaboración, ¿no? Este proceso de colaboración con el grupo que les acabamos de mencionar, PSA, dio como resultado 2 publicaciones en la revista Nature Human Behavior, ¿no? La revista Nature Human Behavior, ya he hablado un poco de esta revista de Jordan, ¿no? Es Q1 en Behavioral Science, en Social Psychology y en Experimental and Cognitive Psychology, ¿no? Y tiene un impact factor de 15. Entonces, quiere decir que es una revista de bastante prestigio y, por supuesto, ¿no?, está en Scopus y Web of Science. Entonces, colaboramos en 2 artículos de replicación, ¿no? El primero, ¿no?, To which world regions does the balanced dominance model of social equality apply? Y el segundo es Situational Factors Shape Moral Judgments in the Trolley Dilemma in Eastern, Southern and Western countries in a cultural diverse sample. Yo lo que voy a pasar ahorita es a hablarles un poco de el segundo estudio, ¿no?, para que tengamos un ejemplo de los estudios de replicación en los cuales se puede colaborar. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, entonces, respecto a este estudio, ya, el estudio estaba centrado en la moral. El autor es Benz Vago, el autor principal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de este estudio, no? Tenemos dilemas morales, y dentro de los dilemas morales hay 2 perspectivas. Existe la perspectiva deontológica y las perspectivas utilitaristas. La perspectiva deontológica se relaciona a reglas, derechos individuales y deberes. ¿Ok? Y las perspectivas utilitaristas están conectadas con determinar la moral de una acción respecto a el mayor número de personas, ¿ya? Es decir,
lo moral es lo que favorece al bien común, ¿no? El bien mayor. ¿Ok? Entonces, hay en ese tema laboral un conocimiento muy limitado sobre la universalidad de estos conocimientos fuera de Estados Unidos, y también hay un conocimiento bastante limitado sobre los factores culturales y si estos impactan en los dilemas morales, ¿no? Entonces, ese estudio tenía como objetivo probar el impacto de las variables intención y fuerza personal sobre los dilemas morales en 45 países. Voy a explicar en un momento estas dos variables de intención y fuerza personal. Por la siguiente diapositiva. Bien, entonces este es un dilema bastante conocido en los estudios de psicología social y también los estudios relacionados a la moral, el sistema del vagón o trolley, ¿no? Entonces, ¿por qué se estudian los dilemas morales? Los dilemas morales se estudian porque la manera de razonar respecto a la moral y las conclusiones que sacamos de esos razonamientos tienen muchas implicancias en la ley, en las decisiones sobre la salud, en la asignación de recursos en presupuestos. Por ejemplo, cómo asignamos ciertos recursos a un grupo y a un grupo muy grande, y si esa asignación implica que se va a perjudicar desfavorablemente a un grupo pequeño, ¿no? Hay que tomar una decisión moral. Entonces, estos estudios son muy importantes porque nos ayudan a pensar cómo reflexionamos acerca de la moral. Vamos a centrarnos particularmente en esta investigación, ¿no? Entonces, esta investigación desarrolla lo que es el dilema del vagón. El dilema del vagón lo que te plantea es lo siguiente, ¿no? Si un vagón viene a toda velocidad, ¿no? Y está a punto de chocar con 5 personas, y si el vagón choca con esas personas van a fallecer. ¿Ok? Entonces lo que te plantea este dilema es tú eres una persona que es un operador de vías de tren y tienes al costado una palanca. Si activas la palanca, el vagón se va a desviar, las 5 personas se van a salvar, pero una persona que está en la otra vía va a fallecer. Entonces la pregunta que se te hace ¿es moralmente aceptable activar la palanca? Si hablamos de una persona que tiene una perspectiva deontológica, vamos a llegar a la conclusión de que no, porque la perspectiva deontológica te habla sobre los derechos que tiene cada persona. Pero sí se trata de una persona que va a tomar una decisión en base a una perspectiva utilitarista. Vamos a colegir que esta persona va a plantear, va a basar su reflexión en el mayor bien posible. Entonces va a activar la palanca y va a decir, sí, esto es moral porque estoy salvando a 5 personas, pese a que una fallece, 5 se salvan. Por favor, la siguiente diapositiva. No, esta investigación, ¿no? La investigación típica, ¿no? Moral, también te plantea un segundo dilema, un dilema alternativo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Un vagón viene a toda velocidad, el vagón si sigue a esta velocidad, va a matar a 5 personas que están en las vías de un tren, de este vagón, ¿ok? Tú estás en un puente, estás al costado de una persona bastante fornida, ¿no? Entonces, si tú empujas a esa persona fornida, la persona fornida se va a interponer entre el vagón y las 5 personas que están en las vías del tren, ¿ya? Y el vagón se va a detener, y tú vas a salvar a las 5 personas. ¿Ok? Entonces la pregunta de nuevo ¿es moralmente aceptable empujar a esta persona? ¿No? Y en esta alternativa, esta versión alternativa del dilema del vagón, hay 2 variables importantes. Está la variable fuerza personal y la variable intención. La fuerza personal es descrita como la aplicación de la fuerza para empujar a esta persona, la aplicación de la fuerza que tú tienes que hacer para empujar a esta persona, y la intención es que tú tengas, digamos, el objetivo, ¿no? De empujar a esta persona para salvar a las personas que están en la vía del tren, ¿no? Son 2 dilemas, el de la palanca y el de el puente, ¿no? Que nos llevan a pensar y reflexionar acerca de cómo tomamos decisiones morales. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Entonces Green, que fue uno de los primeros que planteó este experimento, bueno, uno de los que lo desarrolló más, mejor dicho, decía lo siguiente, ¿no? Porque los hallazgos que encontró fueron estos, ¿no? Las personas están menos inclinadas a tomar una decisión utilitaria en el escenario del puente peatonal en comparación al escenario estándar. ¿Ok? Resumiendo, las personas están menos inclinadas a empujar a la persona porque eso está conceptualizado como la realización de un daño directo. En cambio, están un poco más inclinadas a jalar la palanca porque jalar la palanca implica un daño indirecto. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué concluyen un poco estos estudios? Que
el jalar la palanca es moralmente más aceptable, porque el objetivo es salvar a las 5 personas, no, digamos, matar a la persona que está en la vía del tren. En cambio, el realizar un daño directo, o sea, empujar a la persona, es menos aceptable. ¿Ok? Se concluye que la persona tiende a comportarse de una manera deontológica cuando la fuerza personal o la intención está presente en un dilema moral. Y ahora vamos a desarrollar un poco esto más de acuerdo a las perspectivas culturales. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, algunas suposiciones de esta investigación de Green ya es que el efecto de la fuerza personal se relaciona a emociones de culpa, vergüenza, arrepentimiento. Si nosotros empujamos a una persona, a pesar de que se van a salvar 5, vamos a sentir, no experimentar emociones bastante negativas, ¿no? Que nos van a causar, digamos, tristeza, ¿ok? Entonces, las personas evalúan las acciones que usan la fuerza personal como moralmente menos aceptables. Es moralmente menos aceptable empujar a una persona. Ya, y una suposición que también planteaba Green es que las culturas colectivistas, ¿ya? Van a tener, digamos, van a darle un poco más de fuerza, van a experimentar un poco más de fuerza en lo relacionado a las emociones, porque son culturas más empáticas y menos utilitaristas, ¿ok? Esto en comparación a culturas individualistas. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Bueno, rápidamente lo que hicimos fue, en esta investigación de replicación, ¿no? Participaron para ver si estos efectos se repetían, participaron 45 países en 3 clústeres. En el clúster occidental tenías Estados Unidos, Australia, Canadá, otros países. En el clúster sur tenías a Brasil, Perú, Colombia y México. En el clúster oriental tenías a China, Indonesia y la India. Entonces, esta investigación de Green que fue replicada, que encontró cuando incluimos a personas de estos 3 clústeres. ¿Ya? Se encontró evidencia de un efecto de la fuerza personal en juicio moral, un efecto universal. Este efecto sí se comprobó. Cuando la fuerza personal es necesaria para salvar más vidas, las personas están menos inclinadas a juzgar como favorable un resultado utilitario. Esto en relación a el dilema, ¿no? del vagón en el puente. Las personas están menos inclinadas a empujar a una persona, ¿ya? Y están menos inclinadas a juzgar esto como una acción moral. ¿Ok? Entonces eso se replicó universalmente. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿no? Los resultados que variaron culturalmente hablando ya es que en lo relación a la interacción entre la fuerza personal y la intención, si bien la investigación de Green sí se había encontrado una interacción, ya se encontró fuerte evidencia de esa interacción en el clúster occidental, en los países, ¿no? el del bloque occidental, pero en el clúster sur se encontró evidencia moderada y no concluyente, y en el clúster oriental se halló evidencia débil para esa interacción. Acá comenzamos a ver las diferencias culturales, que son importantes, ¿no? de resaltar en un estudio que incluye varias culturas. Y en función a eso, ya no se encontró evidencia para la relación entre el nivel de colectivismo, que era una suposición anterior, de un país y el nivel de aceptación moral. O sea, los países colectivistas no tuvieron una aceptación moral que estaba relacionada a este nivel de colectivismo. Y eso es importante, porque con esto se está planteando que algo que se encontró antes no funciona ya para diferentes países, no funciona de la misma manera. Y eso es una enseñanza, digamos, una lección que nos da este tipo de estudios de replicación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, dentro de las conclusiones, ya vamos a desarrollarlas con Jordan, ¿no? La primera es fomentar la preregistración. ¿Ok? Es una práctica muy, muy importante, y también es necesario, digamos, desarrollar más estudios de replicación para comprobar si los efectos clásicos de la literatura, si los resultados clásicos de la literatura se replican. Por favor, Jordan, si quieres ir con las próximas conclusiones. Sí, para fomentar la preregistración hay algunos websites que le permiten hacer eso. Hay un website famoso que se llama aspredicted.org, que permite en un formato muy, muy básico, muy fácil, de preregistrar todo su estudio, ¿no? La hipótesis, las variables, el material, cómo van a tratar los datos extremos o los datos omitidos, etcétera, etcétera. Y pueden añadir también análisis exploratoria si de manera a priori ya tienen una idea de algunas cosas que quieren explorar, a pesar de no tener un respaldo teórico fuerte. Entonces, este website, aspredicted.org,
es bastante interesante porque el formato es muy simple, muy sencillo y cualquier persona lo puede hacer. El otro website bastante famoso y que es al origen de los estudios que hemos publicado con Fernando y los estudios que vimos de Science in Nature antes, es el Open Science Framework, OSF, ¿no? Que tiene un website donde pueden al mismo tiempo preregistrar sus estudios y también cargar y compartir todo el material que le parece interesante, las pruebas, los análisis, los datos, el procedimiento, el consentimiento informado, todo lo que le parece interesante. ¿Okay? Entonces, la preregistración se puede hacer de manera fácil con As Predicted y con Open Science. Yo preregistro todos mis estudios desde 2015. Algunas revistas me han felicitado, ¿no? Algunos editores, otros no lo han mencionado. Entonces, varía mucho de una revista al otro. Globalmente, las revistas muy famosas le van a felicitar, ¿no? Van a hacer una pequeña oración para decir, les vamos a rechazar, pero felicidades por la prestación, ¿no? No digo que va a aumentar su probabilidad de replicar, pero va a aumentar su probabilidad de encontrar un efecto real, ¿no? Y al final, como científico, lo que les importa es encontrar el efecto real para poder aplicarlo en la vida real, ¿no? En clínica, en políticas públicas, etc., ¿no? Entonces, la replicación es una manera de hacerlo, ¿no? Y en medicina se hacía desde hace mucho tiempo, porque obviamente los ensayos clínicos, como lo de la vacuna del COVID o lo de cualquier ensayo clínico desde los años 80, se preregistra completamente antes de, no era en línea en los 80, pero se preregistraba con los institutos oficiales de cada país, ¿no? De salud de cada país, ¿no? Entonces es algo que nos viene de la medicina, porque obviamente en medicina si nos equivocamos y que encontramos un falso positivo, los pacientes van a atacar al médico y van a atacar a la institución, ¿no? Entonces era una manera más de protegerse y se dieron cuenta que era al mismo tiempo una manera de controlar el grado de libertad del médico cuando está analizando los datos. Entonces esta práctica que venía de medicina, que luego se extendió a psicología clínica, ahora se está difundiendo en muchas de las ciencias sociales. Fernando, ¿tú tienes algo que añadir? Sí, bueno, básicamente lo que dijimos, lo que hemos planteado desde un principio, ¿no? Hay que compartir los datos, hay que analizar el material de manera transparente, ¿ya? Y es importante, ¿no? Que creo nos llevemos todos este mensaje, ¿no? Que puede haber movimiento de replicación para medir efectos en diversos contextos culturales. Lo que puede funcionar en un país quizá no funcione en otro, lo que puede funcionar en un grupo de países no necesariamente va a tener la misma intensidad en otro grupo de países, ¿no? Entonces con el movimiento de replicación creo que damos luz ya a las diferencias culturales que podemos encontrar y enfocamos las teorías, enfocamos los conceptos, enfocamos todo lo que son los constructos de comunicación, antropología, sociología, psicología, de una manera ya diferente, creo yo, resaltando, ¿no? Los diversos hallazgos que podemos encontrar en distintos países. ¿No? Creo que esto es algo que nos podemos llevar. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias Fernando, muchas gracias Jordán por la presentación. Me parece que ustedes han abordado temas que deben empezar a preocuparnos con el fin de tener una ciencia más abierta. Y aquí yo quisiera, antes de abrir la conversación, tenemos unos 10 a 11 minutos más, solo robar 2 minutos para mencionar que la práctica de la replicación permite consolidar el conocimiento y comprobar si los findings, ¿no? Los hallazgos canónicos, realmente son hallazgos que se pueden identificar en otros ambientes, en otras culturas o con otras muestras, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros reflexionemos acerca de la necesidad de encontrar hallazgos que sean estables con el fin de que podamos construir una mejor relación de confianza con la sociedad. La ciencia otorga información para el desarrollo de la sociedad y la sociedad va a confiar en el conocimiento científico en la medida que este conocimiento sea sólido y sea estable. Entonces, yo quisiera vincular esta presentación con lo que en el campo de la comunicación se viene realizando. Entonces, voy a compartir mi pantalla solo un minuto para mostrarles
que en el año 2021, en el Journal of Communication, que es un journal importante en el campo de la comunicación a nivel internacional, se publicó a inicios del año 21 un artículo que reflexionaba acerca de los problemas de replicación en el campo de comunicación y las acciones que se podían realizar, recogiendo esas experiencias como las que nos han presentado Jordán y Fernando el día de hoy. Y dos ideas principales son que el campo de la comunicación carece de un estudio sistemático sobre la replicación. No sabemos si hay muchos estudios que se pueden replicar o pocos estudios que se pueden replicar. Pero dado que, y ese es el argumento de los autores, dado que nosotros utilizamos métodos científicos que provienen y son comunes a varias disciplinas de las ciencias sociales, y estas disciplinas se están enfrentando a un problema de, ¿no?, replicación de hallazgos, es lógico pensar que la disciplina de comunicación también está enfrentando este problema. Y estos autores plantean 4 causas que podrían explicar esta probable poca replicación de los estudios o de los hallazgos que nosotros conocemos. Una de esas causas tiene que ver con prácticas no responsables de investigación, que por ejemplo pueden estar orientando hacia el p-hacking, como Fernando y Jordán han planteado, es decir, jugar con los datos hasta encontrar un resultado que es significativo y reportar ese dato. El otro es el p-hacking, que es un tipo de resultado que en realidad no es a priori, sino es una vez que tengo los datos y yo tenía pensado encontrar un efecto, no lo encuentro, pero encuentro lo opuesto. Entonces construyo mi marco teórico para explicar y anticipar ese efecto. Hacking se refiere a, son las siglas de hipotetizar después de haber encontrado los resultados y acomodar, ¿no?, la revisión de la literatura y el marco teórico para plantear una hipótesis que ayude a explicar ese inesperado resultado, ¿no? Otra causa es el sesgo de publicación, que orienta aparentemente no solamente a los investigadores, sino también a los revisores y editores, a publicar solo estudios que tengan resultados significativos. Y eso hace, por ejemplo, que estudios que no tengan resultados, pero que son una muestra de que no hay replicabilidad o no hay replicación de ciertos findings o ciertos hallazgos canónicos, no puedan ser dados a conocer. La tercera causa es que muchos de los estudios en comunicación tienen muestras muy pequeñas. Entonces disfrazan la falta de identificación de resultados significativos, está disfrazada porque las muestras no son suficientemente sensibles para detectar el efecto. Es decir, si se quiere en comunicación dar a conocer y replicar un efecto pequeño, pero se utiliza una muestra chica, con pocos participantes, es altamente probable que no encontremos un resultado debido a la poca muestra, al poco tamaño de la muestra, ¿no?, lo que se llama poco poder estadístico. Y finalmente están los errores humanos como una cuarta causa, que es que en los artículos los autores mencionan que su hallazgo es significativo, pero los datos reflejan lo contrario, es lo opuesto. Es decir, cometen un error al dar a conocer el resultado. Y este es un estudio, este artículo, que yo lo quería traer a colación porque es reciente, está publicado en una revista importante por investigadores que son líderes en nuestro campo, y plantean acciones que están alineadas con las soluciones que han planteado Fernando y Jordán, ¿no? Por ejemplo, establecer colaboraciones, registrar los estudios, replicar, etc. Este es un artículo que se los voy a enviar por el chat, es open, está abierto, así que lo pueden revisar con atención. Y también en ese mismo journal, en ese mismo año, pero en octubre, se publicó un issue en el que se inicia esta conversación entre los investigadores en comunicación para discutir lo que significaría la ciencia abierta en comunicación, tanto en estudios cuantitativos como en estudios cualitativos. Muchos de estos estudios están abiertos, así que también les voy a pasar ese link por el chat para que los puedan revisar. Dicho esto, yo quisiera agradecerles nuevamente a Jordán y a Fernando su presentación. Ese es el tipo de reuniones que nosotros tenemos en nuestro grupo y tratamos de entender lo que
nuestros compañeros del grupo nos dicen desde sus otras disciplinas, ¿no? Pero encontramos que compartimos métodos, compartimos a veces la misma pregunta de investigación, ¿no? Y en ese sentido podemos colaborar para construir un mejor conocimiento. Nos pueden hacer preguntas a lo largo del tiempo, nos pueden contactar por correo. Tengo entendido que hay colegas que nos visitan de México, de Chile, de Colombia. Les agradecemos su participación. Espero que este tema sensibilice, o si ya lo lleva a la práctica, refuerce una práctica que pensamos que deberíamos iniciar nosotros en nuestros grupos. Uno de los enunciados o las conclusiones principales que nos han dado Fernando y Jordán en el día de hoy es alentar una cultura de la ciencia abierta, ¿no? Y plantean esas acciones de preregistrar, por ejemplo. Esa práctica en particular es una práctica que no es tan común en el área de comunicación, pero que nosotros creo que debemos fomentar. Otra es la publicación de las bases de datos con las cuales nosotros llegamos a nuestros hallazgos. Otra es la publicación de los instrumentos también con los cuales nosotros analizamos o recogemos los datos para sostener nuestros hallazgos, ¿no? Incluso las estrategias de análisis. Desde el punto de vista cuantitativo podemos, por ejemplo, compartir los códigos con los cuales nosotros analizamos los datos y, por supuesto, los procedimientos que hemos seguido para llegar a ellos. Una palabra final, y creo que es importante no dejarla pasar, es que el término replicación o replicabilidad supone replicar o tratar de identificar un finding o un hallazgo que ya se dio en una muestra, pero con una muestra diferente. Sea esta muestra obtenida en otra cultura, en otro país o en otro contexto. Mientras el término de reproducibilidad supone que utilizando la misma base de datos, la misma muestra que utilizó un investigador para encontrar su hallazgo, y utilizando la misma estrategia de análisis, encontremos el resultado. Esos dos términos quisiera que mencionarlos, creo que estaban dados por supuesto en la presentación, pero son importantes distinguirlos, ¿no? El concepto de reproducibilidad, que es que yo tome la muestra, la estrategia analítica que utilizó un investigador para encontrar su hallazgo y yo encontré el mismo hallazgo, y el otro es el de replicación o replicabilidad, que es replicar, tratar de repetir el hallazgo, pero con una muestra diferente, en otro contexto, pero siguiendo siempre el mismo diseño de investigación. Muy bien, entonces, con yo eso no quiero sé preguntar si... algo, Peter. Sí. Bueno, de antemano, pues les felicito, evidentemente que el trabajo que nos muestran es un trabajo que implica mucha dedicación, pero bueno, mi pregunta es, yo suelo hacer investigación cualitativa, entonces, ¿han tenido ustedes algún acercamiento acerca de la temática de la replicabilidad en estudios cualitativos? No, no hasta el momento. Nuestro enfoque ha sido por ahora cuantitativo. A pesar de que nuestro grupo está integrado por investigadores que realizan investigación cualitativa, no hemos tenido la experiencia de replicar, pero sí hemos enfrentado la pregunta de si se pueden dar a conocer y compartir bases de datos cualitativos, ¿no? Es dentro de la experiencia de ciencia abierta. Una ruta inicial que empezamos el año anterior fue la de dar a conocer nuestras bases de datos. Y en ese momento nos preguntamos, ¿pero qué pasa con los datos de nuestras entrevistas? ¿Podemos darlos a conocer o no los podemos dar a conocer? Algunos decían, claro, podemos darlos a conocer si los anonimizamos, ¿no? Pero la pregunta era, ¿ese borrar el nombre o alguna palabra que pueda identificarlo es suficiente? ¿O también en la forma como se expresan en la entrevista podría ser suficiente para que esa persona sea identificable dentro del reporte de investigación? Entonces, por ahora no lo hemos tenido, solo hemos entrado en la reflexión. No tenemos ahora un proyecto que busque abrir los datos cualitativos, y por otro lado, todavía no tenemos estos lineamientos que nos podrían orientar en cómo proceder para reproducir o replicar, perdón, estudios que hayan tenido un enfoque cualitativo. Pero nos parece que sí es una pregunta que nosotros tenemos que responder. Muchas gracias, Peter. Y de nueva cuenta, felicidades a todo el grupo. Gracias. Gracias.
Muy bien, les agradecemos por venir, damos por concluida la presentación del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos y gracias Fernando y Jordán por la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.